Buenas, el tema que nos compete hablar el día de hoy es sobre los biomas. Vamos a recordar que el concepto de población es el conjunto de individuos de la misma especie que habita en un lugar determinado. Ahora, como hemos visto en temas anteriores, en un área determinada existen diferentes tipos de relaciones, tanto intraespecíficas como interespecíficas. Y entonces se establece una serie de relaciones entre los seres vivos interdependientes, que es lo que conforma las comunidades ecológicas. Entonces podemos nosotros entender que un bioma es una extensión de la superficie terrestre que contiene un conjunto de comunidades ecológicas que interactúa dentro de una zona de vida particular y que comparte un mismo clima. Existen varios tipos de clasificación de los biomas. La más general es aquella que divide la Tierra en 4 grandes biomas, que son los biomas marinos, los de agua dulce, los terrestres y los polares. Las especies que forman los biomas están adaptadas a vivir en un ambiente en particular. La adaptación biológica se refiere a las características fisiológicas y comportamentales que las especies han adquirido durante su evolución, que le permite sobrevivir y reproducirse exitosamente en un ambiente con determinadas características climáticas y geográficas. Para explicar esto, vamos a referirnos a esta micro fotografía donde vemos una osa polar con sus ocesnos. La osa y los ocesnos, ellos están adaptados a vivir en el polo norte en este caso. Y entonces en esos climas, un clima frío, con una determinada dieta que puede ser peces, foca, salmón y algunos otros organismos de pequeña porte. Pero si nosotros traemos a estos ocesnos y la osa polar al Venezuela a que puedan sobrevivir en las playas del litoral, que por ejemplo en La Guaira, seguramente el tiempo de sobrevida que va a tener estos animales allí va a ser corto porque no están adaptados a vivir en un clima demasiado cálido. ¿Por qué? Porque la piel que ellos tienen los permite aislarse del frío, pero no del calor. Además de los seres vivos para su alimentación, que no es la misma dieta que tienen ellos en el Polo Norte. A eso nos referimos a la adaptación. Vamos a hacer otro ejemplo. En las especies vegetales. En La Guaira existe con bastante notoriedad una especie vegetal que se llama cactus. Si ese cactus lo sembramos nosotros en el Polo Norte o al revés, lo sembramos cerca del Pico Bolívar, las condiciones climatológicas y del suelo son totalmente distintas. Y seguramente el cactus no puede sobrevivir porque no está adaptado a la calidad del suelo y al clima que está allí. En cambio, a las condiciones de suelo y clima en La Guaira o en la misma zona que tenga características similares, el cactus puede sobrevivir. A eso se llama adaptación biológica, que sucede tanto en animales como en plantas. ¿Ok? Continuamos. Seguimos entonces con las características de los biomas. Las condiciones ambientales y geográficas y las relaciones entre los organismos y el ambiente determinan las características del bioma terrestre. Por ejemplo, a lo que corresponde a la latitud, le recuerdo la latitud, que es la medida que nosotros nos vamos acercando de la región ecuatorial, pasamos hacia los polos. Conseguimos que la latitud, tenemos los trópicos, que son trópicos de Cáncer o trópicos de Capricornio, de acuerdo si es norte y sur, respectivamente. También tenemos entonces que cuando nosotros nos acercamos hacia la región polar, en la zona del Ecuador tenemos como característica una exuberante vegetación, pero a medida que nos vamos acercando hacia la región polar, esta vegetación cambia. Fíjense que pasamos a bosque, a la zona de taiga y tundra. Pero también esto está relacionado con el tipo de clima
a medida que nosotros vamos incrementando la latitud, que pasamos a la zona tropical, en la zona ecuatorial pasamos a la zona templada, que existen las 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera, y tenemos la zona de clima subártico y el ártico. Fíjense que la vegetación y los biomas son distintos. En la zona ecuatorial podemos conseguir desde selva, una zona sabana, donde tenemos menor humedad, a una zona desértica. En cambio, en la zona templada tenemos desde bosque, pradera, estepa y desierto. Y en la zona subártica, taiga y tundra. Cada bioma hay un tipo de dominante de vegetación, la cual depende del clima de la región. Y los animales dependen, a su vez, tanto del clima como de la vegetación predominante. Entonces, un bioma terrestre incluye tanto las comunidades dominantes que han alcanzado un alto nivel de estabilidad en su interacción con el ambiente, como las comunidades intermedias que se encuentran en diversos grados de desarrollo. Según la combinación de factores, como nosotros vemos en este triángulo de latitud, clima y humedad, los biomas que nosotros vemos en los trópicos son selva, sabanas y desierto; en la zona templada, bosque, pradera, estepa y desierto; y en la zona subártica, el taiga; y en la zona de ártica, la tundra. Continuamos. Entonces tenemos que en los biomas terrestres también hay elementos que determinan los diferentes biomas. Entre ellos tenemos el clima, los suelos, la vegetación, la diversidad, las adaptaciones biológicas y, por supuesto, los efectos humanos. Con respecto al clima, es uno de los elementos más importantes en la determinación de un bioma, ya que define los organismos que pueden vivir en un área determinada y de acuerdo al tipo de adaptación que estos individuos han desarrollado en el transcurso de su evolución. Entonces tenemos que cada región geográfica de la Tierra tiene un clima determinado, el cual puede presentar variaciones locales de acuerdo a la altitud, a la cercanía del mar o a la presencia de montañas o cuerpos de agua, entre otros factores. Entonces tenemos, de acuerdo a este mapa mundi, los climas terrestres, que son los tropicales, húmedo, tropical seco, seco y semiárido en la zona cerca del Ecuador. Tenemos la zona templada, mediterráneo, subtropical húmedo y marina costa oeste. ¿Okay? Tenemos las regiones continental, húmedo continental y el subártico. Y en la zona polar tenemos la tundra, el casquete polar, tierras altas con esta coloración y los hielos no permanentes. Seguimos con los suelos, que es un elemento que define el tipo de vegetación en una región, y la biodisponibilidad y calidad de alimentos para los consumidores primarios. Por su parte, las características de los suelos están influenciadas por el tipo de minerales que conforman la roca madre y por los elementos que contribuyen a su formación, como están el clima y los organismos asociados al suelo. La vegetación depende del clima y de los tipos de suelo. A su vez, la vegetación dominante influye sobre las poblaciones de animales que van a vivir en ese bioma y el resto de las plantas que se establecen también en determinada región. Por lo tanto, la importancia que tiene el bioma, la vegetación como un todo, suele ser mayor que la que tienen sus componentes vegetales por separado. El elemento de la diversidad se conoce por diversidad biológica a la cantidad de especies que coexisten en una región geográfica. En los biomas con mayor diversidad biológica implica que existe un alto número de especies y los niveles tróficos indica que tienen una alta cantidad de interacciones entre ellos y los organismos que están allí con las diferentes especies. Con respecto a las adaptaciones biológicas, el proceso evolutivo de los seres vivos se manifiesta a través de
las adaptaciones biológicas, como vimos en el caso de la explicación del oso polar y del cactus. Y estas adaptaciones son particulares en cada especie y que le permite a ellos sobrevivir en un área particular. Aunque cada especie es única, es posible encontrar que algunas especies pueden tener adaptaciones similares y se han ido evolucionando en ambientes semejantes. Y por último, el elemento de los efectos humanos. Los seres vivos constituyen una especie que, por su modo de vida, han alterado el ambiente de manera muy importante. La explotación desproporcionada de los recursos naturales y la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas dulces y de los océanos son ejemplos del impacto de la actividad humana sobre el ambiente. Sin embargo, las actividades de conservación y el uso sustentable de la atmósfera, de la hidrosfera y de la litósfera y de los seres vivos representa un esfuerzo positivo hacia la preservación de los biomas. Con esto terminamos parte de los biomas. Muchas gracias por su atención.